Ok, Dios les bendiga, amados hermanos, Cristo les ama, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la clase de este día. Sea el Señor con todos y cada uno de ustedes, esperando en el Señor que todos se encuentren bien y permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz en este momento. Así que parece que veo que ya estamos pasando en vivo, espero no equivocarme, todavía no nos acostumbramos a este programa, pero el Señor en su misericordia nos va a ayudar a seguir adelante. Así que creo que sí, ya estamos transmitiendo bien en vivo, espero que todos estén escuchando bien. Si no, igual de la misma manera, recuerden, nos pueden hacer notar a través de los mensajes, los comentarios, si todo se escucha bien y si no, podemos volver a iniciar. Así que vamos a iniciar, voy a sacar las notas de hoy en día. Les ruego nos perdonen la tardanza. Tuvimos unos compromisos, así que en este momento venimos de la iglesia apenas y estamos terminando, vamos empezando apenas el día de hoy. Así que, ¿estoy bien? Sí, está bien. Ok, vamos a continuar. Así que hoy iniciamos la clase nueva, gracias al Señor. Hoy iniciamos en el capítulo 28 del libro de Mateo. Permítanme un segundo. Iniciamos el capítulo 28, gracias al Señor. Vamos a tomar dos partes también de él. Así que les ruego nos disculpen si nos ven un poquito oscuros. Sé que uno de los lados de mi rostro se ve más oscuro que el otro, pero es simplemente por causa de la iluminación. Como en el cuartito donde estoy no tenemos ventanas ni nada de eso, pues estamos trabajando en la iluminación. Eliminamos una de las luces, las cuales era un poquito bastante fuerte, y de este lado de la cara me hacía lucir un poquito colorado, rojo, y no me gustaba cómo se miraba. Así que vamos a implementar con la ayuda del Señor en las próximas semanas con las luces. Seguiremos trabajando hasta que Dios permita que podamos ver, nos puedan ver de una manera más clara. Ahora mismo tengo una luz aquí al lado derecho mío que está arriba en la pared, y del lado izquierdo a mi izquierda pues tenemos una luz de una lámpara que nos queda muy cercana. Pero, como les digo, con la ayuda del Señor, pronto tendremos una luz que nos puede ayudar para que podamos vernos mejor. Así que el volumen, tengo un abaniquito, tenemos mucha calor, el volumen espero que sea suficiente para escuchar clara mi voz y no les interrumpa el abanico, pero si les interrumpe, por favor háganoslo saber. Incluso nosotros vamos a ver el video después de que esté pregrabado, y de esa manera ir improvisando, bueno, mejorando, si esa es la palabra correcta, mejorando la manera de cómo vamos a setear nuestro cuartito de tal forma que todo se puede escuchar claro. Incluso mi hijo me estaba haciendo la recomendación de usar uno de los micrófonos que tenemos aquí de la computadora, aunque se me hace un poquito difícil porque no encontramos dónde colocarlo, pero con la ayuda del Señor, sé que el Señor nos ayudará a hacerlo de una manera mejor, porque nuestro propósito y nuestro deseo es glorificar el nombre del Señor en todas y cada una de las cosas que hacemos. Amén. Así que vámonos directo a la clase del Señor. Saco aquí mis notitas. Gracias al Señor por ellas. Creo que tenemos un pequeño problemita aquí con los gráficos. Voy a abrirla de nuevo. Pero vámonos yendo. Si usted tiene su Biblia a su mano, vámonos al libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 28. Déjenme sacar, algo está sucediendo que no me está dejando sacar mi documento. Yo creo que ahí está, gloria al Señor. Yo creo que para la próxima lo vamos a imprimir para que no tengamos este tipo de dificultades. Espero que no tengamos problemas ahora con el audio y el video en los medios sociales. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En mi Biblia, como título en esa frase, en ese párrafo que vamos a leer hoy, dice la resurrección. También la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8, el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12, y en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. ¿Ok? Dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel
Respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén, gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu fortaleza, por tu bondad, por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Permita en tu misericordia que podamos ser nosotros instruidos en tu palabra, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Enséñanos tú a través de tu Santo Espíritu. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Guíanos, enséñanos, Señor, porque nosotros somos las personas que necesitamos aprender de ti, Señor Santo de Israel. Y glorifícate en nuestras vidas, porque nuestro anhelo y deseo no es solamente llegar a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, a vivir tu palabra y a glorificarte en nuestras vidas en cada paso que damos. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendícenos en esta noche, Señor, y permite que todos y cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan tengan paz en su corazón, Señor, y puedan tener un poquito de su memoria, Señor, para escuchar tu palabra, digerirla y vivir conforme a ella, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Así es, mis hermanos. La clase de hoy, créeme que hay mucho que enseñar, mucho que repartir, mucho que compartir. Gracias al Señor, porque el Señor es rico y abundante en su palabra, pero vamos a tratar de enfocarnos cuando menos en algo en específico. No queremos traerlo todo junto, todo revuelto. El punto de nosotros es que cada uno de nosotros podamos comprender bien la palabra del Señor. No llevamos prisa, a pesar de que nosotros vemos a través de la Escritura y a través de la vida cotidiana y de las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos damos cuenta que el tiempo se acerca cada vez más, pero el Señor es grande y misericordioso y quiere que nosotros comprendamos bien su palabra, y de esta manera nos da suficiente tiempo para compartirla. Así que le digo yo, hay mucho que compartir, pero vamos a enfocarnos en algo en particular, y en este caso vamos a hablar solamente de la resurrección que fue efectuada en nuestro Señor Jesucristo y las consecuencias que hay en este caso a través de ella para el cristiano, para aquel que vive para el Señor, para aquel que dispone su corazón para servir y glorificar su nombre. Así que les digo, vamos a continuar, va a haber otra, al menos una clase más la próxima semana, y si a Dios le place y nos lo permite, pues tal vez tengamos una tercera clase o tal vez no la tengamos. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el asunto de la resurrección, lo cual es el asunto más importante de toda esta enseñanza, lo cual es, en este caso en particular, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué es lo más importante? Porque, miren, así de sencillo, si Jesucristo no resucita, pues ninguno de nosotros pudiese llegar a ser salvo. Y vamos a hablar de ellos más adelante. Pero primero que nada quisiera hacer notar, como había mencionado en las clases pasadas, de cómo se esforzaron los líderes religiosos por poner una guardia en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, una guardia que guardara la puerta para que los discípulos no robaran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablamos que se había puesto un sello que normalmente se usaba en arcilla. Sé que más adelante, en los años no muy lejos atrás, ya no se usaba arcilla, sino que se usaba la cera, ¿no? En este caso sobre el papel, y se usaba el anillo y se ponía el anillo sobre la cera y quedaba marcado el sello de la persona en ese caso en particular, mostrando así la autoridad que se existía sobre ese papel. Pero podemos notar nosotros a través de la escritura que ni la guardia puesto por los líderes religiosos con permiso de Pilato, ni mucho menos ese sello que mencionaba la autoridad de Pilato, pudieron detener la salida de nuestro Señor Jesucristo
de esa tumba. De hecho, hay algo impresionante que a mí me voló la mente y lo vamos a compartir en la próxima clase respecto a esto, respecto a la tumba y respecto a su sello, respecto a esa puerta que estaba guardada por los líderes religiosos y en cuanto a la salida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la resurrección de Cristo, 3 días después de su muerte, constituye junto a la cruz la base fundamental del Evangelio y es el acontecimiento central de la historia de la salvación de la vida humana. Si Cristo no resucitaba, no habría nadie que pudiera ser salvo. Porque si Cristo no resucita, ¿cómo podría presentarse ante el Padre para justificarnos ante Él? De hecho, nosotros vamos a ver posiblemente la próxima semana acerca de, en este caso, de María, se me olvidó el nombre, María Magdalena, de cómo ella, incluso el Señor, por alguna razón, no le permite tocarlo y le dice, porque todavía no he subido al Padre. Hay varios aspectos que se hablan acerca de ese asunto, pero no los vamos a mencionar sino hasta la próxima semana. Ay, me siento tentado a compartirlo. Es que la palabra de Dios es tan rica que tú deseas compartir todo lo que se encuentra en ella en un solo momento, pero es imposible. Pero les digo, vamos a dejarlo para la próxima semana. Y continuamos aquí. Pero como les digo, si Cristo no resucita, pues no podría presentarse ante el Padre para mostrarnos justos delante del Señor. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de los muertos, dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Como les dije en este caso en particular, la resurrección es el acontecimiento central de la historia de la salvación de la humanidad y la base del fundamento del evangelio. Continúo diciendo, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más vemos la resurrección como parte fundamental del Evangelio y un acontecimiento en la historia de la salvación de la vida humana. Pero hay que reconocer que la resurrección de Cristo no es la misma resurrección de Lázaro que vemos en el libro de Juan capítulo 11 y capítulo 12. También no es la misma que la resurrección de la hija de Jairo, que la encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Y tampoco se compara a la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que encontramos en el libro de Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Pues todos estos resucitaron, pero estaban condicionados una vez más a las leyes biológicas y fisiológicas de esta vida. En otras palabras, ellos tuvieron que volver a morir. Mientras que en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección, la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo. Y nosotros podemos verlo en Romanos capítulo 6, versículo 9, el cual es el apóstol Pablo hablando, y dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñarea más de él. O sea que la muerte ya no tiene potestad sobre nuestro Señor Jesucristo. Además, Cristo, con un cuerpo glorificado, podría entrar en cualquier lugar que necesitara sin usar la puerta. Mientras, sin embargo, si hubiera resucitado a la manera que fue la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín o incluso de Lázaro, tenía necesidad de salir por la puerta, pero más sin embargo no fue así. Le digo, eso es algo que impactó mi vida y que lo vamos a comentar en la próxima clase, porque le digo, es parte de la clase que viene. Pero le digo, lo impresionante es que Cristo no necesitaba esa puerta para salir de ahí, de esa tumba. Más al contrario, nosotros podemos ver que en la resurrección de Cristo hubo una transformación en ese cuerpo humano que tenía Cristo, y al final de cuentas nosotros podemos verlo en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, cuando aquellos hombres de Dios, o sea, los apóstoles y los demás, estaban encerrados en un lugar donde estaban buscando de la presencia del Señor, y vemos ahí que Jesucristo entra sin usar la puerta, porque la puerta estaba cerrada a causa del miedo que ellos tenían para con los romanos, ¿no? Para aquellos que querían perseguirlo, incluso para con los líderes religiosos que buscaban para desaparecerlo, si quisiéramos decirlo así. Pero el punto importante es que estando las puertas cerradas, dice la Escritura, entró nuestro Señor Jesucristo
y les empezó dando un saludo. Así que Cristo con ese cuerpo resucitado no necesita puertas, no necesita ventanas para poder entrar y visitar la vida de una persona. Amén. Así que la pregunta sería, ¿por qué la muerte ya no tiene autoridad sobre Cristo? Ahora bien, vamos a leer en este caso el libro de Juan, capítulo 10, solo 3 versículos, 27 al 30. Vamos a Juan 10, 27 al 30. Y dicen así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor que nos tiene en su mano, y nadie nos arrebatará de su mano. Como yo les dije en las clases pasadas, el Señor no permitirá que nada nos pase, al menos que fuese su voluntad. Y cuando Dios permite que nos seamos puestos a prueba, el Señor dice la palabra del Señor, como lo leímos en las clases pasadas, nos dará juntamente con la prueba la salida. Pero el punto aquí importante es este, que si nosotros como seres humanos, nadie nos arrebatará de la mano de Cristo, ni tampoco nos arrebatará de las manos del Padre. Y yo les pregunto, si nadie nos arrebata de la mano de Dios, y nadie nos arrebata de la mano de Jesucristo, ¿habrá alguien que pueda arrancar o arrebatar a Cristo de la mano de Dios? De ninguna manera. Si a nosotros, siendo humanos, nadie nos puede arrebatar de sus manos, mucho menos alguien podrá arrebatar a nuestro Señor Jesucristo de la mano del Padre. Y vamos a continuar en esto. La Biblia nos narra que a pesar de que Jesucristo tenía el mandamiento del Padre de volver a tomar la vida, como dice Juan capítulo 10 versículo 17 al 18, el cual nos habla que Cristo dice: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Dice: esta autoridad recibí del Padre. Pero a pesar de eso, Jesús no se resucitó a sí mismo, sino que fue resucitado por el Padre. Veamos solamente algunos pasajes, es que son varios, pero solamente vamos a ver un par de ellos para comprobar esto de lo que estamos hablando ahora, que Jesucristo no se resucitó a sí mismo a pesar de que tenía la autoridad y la potestad del Padre para poder hacerlo. Dice aquí el libro de los Hechos, en este caso en particular, cuando Pedro da su primer discurso, en el capítulo 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero notemos que dice, el cual Dios levantó. Ahora, en Hechos capítulo 3, versículo 15, el segundo discurso, o el siguiente discurso que nos narra la Biblia acerca de Pedro en el pórtico de Salomón, en esta ocasión, dice así solo el 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. O sea que está diciendo que Dios ha resucitado a Cristo de los muertos y Pedro era testigo de ello. Ahora en Hechos capítulo 13 versículo 29 y 30, ahora es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, Pedro a los de la circuncisión, a los gentiles, a los judíos, me equivoqué. Pablo es a los gentiles, Pedro es a los judíos. Y en este caso era Pablo y Bernabé que estaban en la Antioquía de Pisidia, y el versículo 29 y 30 dicen así: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ahí podemos confirmar una vez más, pero ahora a través del apóstol de los gentiles, que Dios era quien había levantado a Cristo de los muertos. En Gálatas, una vez más, el apóstol Pablo, capítulo 1 y versículo 1, dice así. Pablo, se está presentando él a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gloria al Señor por eso. Y podemos mencionar más versículos, pero no queremos hacerlo más largo. El punto importante aquí que queremos mencionar es la resurrección de Cristo y su resurrección por medio del poder de Dios. Y nosotros sabemos que todos los discípulos de Jesús
en los cuales están incluso los 12 apóstoles y posteriormente el apóstol Pablo, fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo directamente. Y nosotros podemos verlo incluso en el libro de los evangelios, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo vemos ahora mismo en el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, completo, pero en este caso versículo 1. Y nosotros podemos ver ahí, le digo yo, más adelante en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice y menciona que fue enseñado, en este caso, directamente por Jesucristo. Ahora, si Cristo, hubiera resucitado a sí mismo, él se los hubiera informado a sus siervos, a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos, ellos lo hubieran puesto por escrito y ahora lo tuviéramos escrito en nuestra Biblia, o sea, lo pudiéramos leer, palpar, pero todos los versículos que busqué y encontré, prácticamente el 99% de ellos mencionaba que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado por nuestro Padre Celestial. O sea, Cristo, a pesar de tener la autoridad en sí mismo de poder resucitar por sí mismo, en este caso el Padre fue quien lo resucitó. Ahora, ¿por qué recalco que Jesucristo no resucitó a sí mismo? Quiero que entiendan que no lo hago para desacreditar el poder de Cristo, que quien también es Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino para resaltar un suceso similar muy importante que da aliento, fortaleza y esperanza a los creyentes en Cristo en todo momento y también, y cómo no, mucho más en los momentos difíciles que hasta el día de hoy enfrentamos todos y cada uno de los hijos de Dios. Empecemos por ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y Colosenses capítulo 1, versículo 18, que dicen que Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos, porque él necesitaba tener la primicia en todo. Ahora bien, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20, dice, en este caso el apóstol Pablo, cuando habla del espíritu de sabiduría y de revelación, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en sus santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria al Señor. El punto principal que quiero que resalten aquí es en el versículo 18, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Saben, mis hermanos, Dios tiene un llamado para todas las personas, para toda la humanidad, pero lamentablemente podemos darnos cuenta por lo que vemos allá afuera que no toda la humanidad quiere recibir ese llamado de Dios, y es un llamado de salvación. Muchas personas se les hace difícil incluso servir a Dios ya siendo cristianos, pero el llamado aquí es para glorificar el nombre del Señor y anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que ese llamado es para salvación tanto para nosotros, como dice el apóstol Pablo, como para aquellos que nos escucharen. O sea, el punto principal aquí de la resurrección de Cristo es para la salvación de la humanidad entera, pero no todos quieren aceptar ese regalo de salvación. Y les digo, nosotros debemos entender cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Si usted no sabe cuál es el llamado de Dios para su vida, créanme, mis amados hermanos, se están perdiendo una bendición muy hermosa, de la cual yo me la perdí en los primeros años de mi vida como cristiano, pero que el Señor en su misericordia le plació ayudarme, fortalecerme, enseñarme y seguir instruyéndome hasta que llegó el momento preciso donde el Señor empieza a usarme para la gloria de su nombre. Pero les digo, nosotros y todos y cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un llamado de Dios para la salvación, tanto nuestra para la de la humanidad entera. El número 2, en el versículo, el 18, el cual dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea que hay herencia en los santos, en este caso en particular, ¿no?
Pero el 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En otras palabras, tenemos que entender que el Señor, con el poder de su fuerza, en la cual operó en la resurrección de Cristo, también está con nosotros, y en algún momento no muy lejano también nos resucitará a nosotros cuando partamos de este mundo. Porque ciertamente dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿y el cuerpo? ¿A dónde enterramos los muertos? En el cementerio. Pero llegará el momento, y si por si no mal recuerdan, no estoy seguro si lo escribí aquí o lo escribí más adelante, nosotros vamos a hablar incluso de aquellos personajes que fueron levantados junto con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos murieron antes de que Cristo viniera, pero después de que se fue Cristo, también habrá muchos de nosotros que hemos muerto hasta el día de hoy, y que en un momento oportuno el Señor, cuando lo crea conveniente y que crea que el tiempo se ha cumplido, pues tomará esos muertos y con el poder con el que resucitó Cristo, nos resucitará a nosotros también para la gloria de su nombre. Así que también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, cuando Pablo habla acerca de viviendo en el Espíritu, dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu Santo que vivió en Cristo, y nosotros podemos verlo, ¿no? Plasmado en la Biblia desde los tiempos de Juan el Bautista, que dice que descendió el Espíritu sobre él y permaneció en él. Pero dice aquí que ese Espíritu que mora también en nosotros, levantó Dios a Cristo, en este caso en particular, con su poder, dice que también vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué mortales? Porque todavía tienen la tendencia de ser regidos por la naturaleza de esta vida, y el día que muramos, pues hasta ahí llegó nuestra vida, nuestro cuerpo se queda aquí, pero será vivificado, en este caso por su espíritu, y serán transformados como los cuerpos de aquellas personas que resucitaron en los tiempos de Jesucristo, después de que Cristo resucitó. Y como les digo, nosotros lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53, donde dice que los cuerpos de estas personas se levantaron, dice, de los sepulcros y se presentaron ante muchas personas. Pues ese espíritu que le dio vida a Jesucristo y le dio un cuerpo glorificado, también a nosotros, en nuestros cuerpos mortales, nos dará vida, nos vivificará para la gloria de su nombre. Ahora bien, Juan en el capítulo 14, versículos 1 al 3, cuando habla acerca de Jesús, el camino al Padre, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor por su palabra. O sea, que nosotros podamos darnos cuenta en este caso en particular que el propósito de la resurrección de Cristo era para la salvación de la humanidad, para que después de un tiempo específico nuestros cuerpos fueran glorificados, en este caso en particular, pero que en el Espíritu el Señor desea que todos nosotros estemos en el lugar donde está Jesucristo. O sea, Jesucristo dio una promesa, que a la casa del Padre hay muchas moradas, y que si no hubiera sido así, pues Él no los hubiera dicho. Pero está diciendo, voy pues, aunque hay muchas moradas, voy a preparar las de vosotros. Voy a preparar vuestra morada, dice, y si me fuere y les preparo un lugar para ustedes, los vendré, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y como le dijo Jesucristo a aquel hombre que fue crucificado a uno de sus lados, cuando éste le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué le dijo Cristo? De cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por su bella palabra.
El Señor anhela y desea que nosotros y cada uno de nosotros, que toda la humanidad, podamos estar en la presencia del Señor. Pero lamentablemente podemos ver tanto a través de la Escritura como en la vida normal cotidiana allá afuera, que no todos desean aceptar ese regalo de salvación. Ahora bien, en Juan capítulo 17, versículo 24, cuando Jesús ora por sus discípulos, el versículo 24 dice así, todo el capítulo 17 es muy hermoso, muy bello, y ya se los he recomendado, espero en el Señor que hayan tenido oportunidad para poder leerlo. Pero dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo está orando al Padre, pidiéndole permiso y la oportunidad para que todos y cada uno de nosotros podamos estar donde está Jesucristo y podamos ver la gloria que Dios le ha dado en este caso en particular. ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado Dios esa gloria? Porque dice aquí que Él lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Jesucristo siempre ha sido amado por el Señor y obviamente, como dice la palabra del Señor, que Dios es amor, el amor de ahí nunca perece. No es como nosotros, que a nosotros nos dan una cachetada, nos dan un golpe o nos dan un insulto y se nos olvida el amor y dicen agárrame que lo mato, como decimos algunos. En México incluso decimos algunas cosas más fuertes, ¿no? Cuando no conocíamos del Señor, hasta decíamos de grosería, dábamos insultos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él, o sea, que Dios es amor y ese amor dura para siempre, dice la palabra del Señor. Pero el punto principal es que en su amor desea y anhela que todos y cada uno de nosotros podamos estar en su presencia, aunque en este caso en particular parece que hay una distinción donde dice a los que me has dado, o sea, a los que Dios le ha entregado en su mano. Y yo me pongo a pensar, si fuese realmente que el Señor nos ha apartado para su gloria y ha desechado a los demás sin tener en cuenta la vida de las personas, yo diría que Dios es injusto, pero la palabra de Dios nos dice que Dios no es injusto, sino que es justo, es verdadero, y Él nos ama y nosotros podemos verlo bien plasmado en el libro de Juan, capítulo 3, 16, versículos 16 y 17, que Él dice que amó al mundo entero. Así que podemos ver que el anhelo del Señor enteramente es que todos y cada uno estemos en su presencia. En Primera de Tesalonicenses, este es el apóstol Pablo hablando, capítulo 4, versículos 13 al 18, cuando se habla de la venida del Señor, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. Miren, mis hermanos, cómo el Señor lo dice a través de la pluma del apóstol Pablo en el versículo 14 que dice, así también, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que, como lo dije hace un momento, Jesucristo se llevó a todos aquellos que creyeron en Dios antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y les dio un cuerpo glorioso, lo transformó y se lo llevó a la gloria, para la gloria de su nombre. Ahora vemos que después de Jesucristo, las personas que mueren, el espíritu se va con Dios, pero el cuerpo se queda aquí. Pero dice aquí que Dios, en aquel momento oportuno, Dios también traerá con Cristo a los que durmieron en él. O sea que en un momento preciso nuestros cuerpos serán transformados en gloria, como dice el apóstol Pablo más adelante. Y nos habla en este caso de que seremos tomados por el Señor, raptados, tomados por la fuerza para la gloria de Dios. Gracias al Señor. Nosotros podemos ver a través de la Escritura
que Dios lo hace con el fin de que estemos en su presencia, y dice que nos va a traer con Cristo. O sea que Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, nos resucitará a nosotros también de los muertos si Cristo no ha venido antes, y nos llevará a la presencia de Cristo también. O sea que en este caso en particular, si nosotros perecemos y morimos antes que Cristo venga, en el momento oportuno, así como resucitó Cristo, nos resucitará a nosotros. Y dice el versículo 15 que no precederemos a los que durmieron. O sea que las personas que en el momento preciso, que estén vivos cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, se levantarán junto con los que han muerto. Y ambos, dice, veremos al Señor, lo esperaremos en las nubes. Y dice el versículo 16 que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. O sea, en otro momento en particular, nos vamos a juntar al mismo tiempo ahí. Aunque se levanten los muertos primero antes que nosotros y luego nosotros después, ahí nos topamos en el aire. Y ahí dice que seremos arrebatados nosotros juntamente con ellos, y de ahí nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes y estaremos con Él siempre. Y lo mismo que dice el versículo 18 es lo que yo les digo en este momento. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que la clase de hoy era esta, mis amados hermanos. Que nos alentemos y nos alentamos cada uno de nosotros en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero que no resucitó solo, que el Padre lo resucitó, y que así el Espíritu del Señor que mora en nosotros, que moró en Cristo y que resucitó a Cristo y lo levantó de los muertos, así nosotros, si morimos antes de que venga el Señor, también nos revivificará a todos y cada uno de nosotros, y entonces estaremos en la gloria del Señor siempre. Y dice, alentados con estas palabras. O sea que nosotros, todos nosotros que creemos en el Señor, llegará el momento de que vamos a partir a la presencia del Señor, vivos o muertos, pero que estaremos en la presencia del Señor siempre para la gloria de su nombre. Y yo pregunto, ¿no es maravilloso eso? Tener un Dios tan hermoso, tan bello, tan amoroso, que lo único que anhela y desea es tenernos en su presencia, que fue tan grande su amor por nosotros, que incluso dio la vida de su Hijo Jesucristo para que a través de su sangre pudiéramos ser salvos, porque Dios sabía que de Jesucristo para acá iba a ser bien difícil para la humanidad para llegar a ser salvo. Iba a ser bien difícil para que el humano pudiera turnar su rostro a Dios y de esa manera clamar al Señor por misericordia y ser salvo, como aquellos hombres de Dios que murieron antes de que Cristo viniera. Dios sabía que en su palabra nos iba a revelar que a través del apóstol Juan, que los días serían tan difíciles porque en este caso en particular, como el tiempo se había acabado, se le dio más poder a Satanás para actuar en contra de la iglesia, pero gracias al Señor que vino nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, y de esa manera, al resucitar, nosotros éramos salvos a través de su sangre, pero al resucitar, Él nos presentaba justos delante de su Padre. Y digo yo, ¿no es maravilloso nuestro Dios? Yo a veces me pongo a pensar cómo la humanidad nos encontramos huyendo siempre de la presencia del Señor. Y no solamente estoy hablando de personas que no son cristianos, no estoy hablando de personas que van a otras iglesias o a otras religiones, me estoy hablando de personas que incluso están dentro de la iglesia y que lo único que corren es aprender y vivir en otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación ni con Dios, pero que los apartan del Señor antes de que venir a los pies del Señor y vivir para Él. Y es lamentable poder encontrarse, les digo yo por experiencia propia, encontrarse en un momento oportuno donde no sabes si eres salvo o no. Y le digo porque lo he vivido. Y me doy cuenta en este caso en particular que muchas personas, aún estando en el cristianismo, corremos a todos lados, a todo el mundo, y queremos aprender de todo y trabajar en todo, pero no queremos conocer al Señor, ni vivir para el Señor, ni trabajar para el Señor. Nuestras vidas están huyendo de la presencia del Señor como lo huyó Jonás. Jonás huyó de la presencia del Señor, aunque Jonás estaba más perdido porque creía que el Señor vivía solamente en su pueblo. Creía que huyendo a otro país iba a estar libre de la presencia del Señor. Pero en este caso en particular, nosotros vemos a través de la Escritura que no importa dónde vaya uno. Dice aquel, si no me equivoco, el salmista, dice, aunque se remonte uno a los cielos, o al fondo, al abismo, al mar, donde sea, dice, allí me encontrarás tú. Así que mis amados hermanos, cojamos fuerza, esperanza
y fortaleza, ánimo en el Señor, al encontrar estas palabras de la Escritura que nos enseñan que el Señor nos dará vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Así que mis amados hermanos, espero en el Señor que esta clase les haya cogido bien, que les haya dado buen ánimo, buena fortaleza, buena ayuda, buen deseo de seguir adelante y querer vivir para el Señor. Pero si tú eres una persona que nos escucha por primera vez y que todavía no conoces al Señor, que todavía no le has entregado su vida, déjame invitarte a que aceptes al Señor como tu único Señor y Salvador de tu vida. El único Salvador de tu alma. No hay más, no existe nadie más, como se los he dicho en diferentes ocasiones. Si fuera cuestiones de teorías, de palabras, de religión, pues pudiera decir que cualquiera fuera mejor que nosotros. Pero cuando estamos hablando de vivir el poder de Dios, de vivir el poder sanador, el poder de su misericordia en nuestros cuerpos físicos, no habrá nadie que podrá arrancarnos a Cristo de nuestro corazón. De lo cual yo soy una experiencia viva, un testimonio vivo de que Dios es poderoso para sanar y para salvar. Así que te invito, mi querido amigo, a que le entregues tu vida al Señor y vivas para Él. Pídele perdón por tus pecados, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay ningún justo, ni siquiera solo uno, dice la palabra del Señor. Pídele perdón por tus pecados, acércate a Él, pídele que te ayude a vivir para Él. Dile que lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, que crees que el Señor le resucitó de los muertos como nosotros lo vemos aquí en la Escritura hoy en día, y que te ayude a vivir una vida digna, recta, santa, justa, delante del Señor conforme a su voluntad, y que te aferres a la palabra del Señor. La palabra del Señor, gracias a Dios, la encontramos en múltiples formas. En este caso, si no tienes una Biblia en papel, puedes buscarla incluso, en este caso, en una Biblia digital, en tu propio teléfono, en tu computadora, en tu tableta. Pero el Señor ha dejado su palabra en todos los medios para que todos los hombres conozcan que Él es Dios, que Él está vivo y que Él es veraz y que Él desea salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, créemelo, no te arrepentirás de vivir para Él. Así que retoma tu camino. Si te has desviado del camino del Señor, retoma el camino una vez más y vive para el Señor. Sé que nos llama mucho la atención el tener riqueza, el tener buen trabajo o incluso el ser jefe de nuestro propio trabajo. Pero créeme, no hay nada en esta vida que valga la pena más que vivir y trabajar y servir para el Dios de dioses, para el Rey de reyes y para el Señor de señores. Así que Cristo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Cristo les ama y nosotros también. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en esta tarde. Y permita el Señor que no sea la única, sino todo lo contrario, que todos y cada uno de nosotros tengamos el anhelo de querer conocer la palabra del Señor y que querramos venir cada vez que el Señor nos los permita, venir y conocer su palabra a través de todos los siervos del Señor. No soy el único que predica la palabra del Señor. También tenemos a nuestros pastores en nuestras iglesias. También tenemos a todos los siervos en los medios sociales. También tenemos multitud de personas que llegan a nuestros hogares, incluso hermanos o personas que llegan a nuestro hogar tocando las puertas para compartirnos la palabra del Señor. Aprovechemos esta oportunidad que nos da Dios, porque nosotros no sabemos, número uno, cuándo el Señor vendrá, y si cuando viene, Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y número dos, Cristo le dijo a sus hermanos, dice, mi tiempo no ha llegado todavía, pero vuestro tiempo está presto. O sea que en cualquier momento podemos morir. La pregunta es, el día que venga el Señor o el día que muramos, ¿estaremos listos para ver el rostro del Señor? Si no es así, mis hermanos, tome el día de hoy como una oportunidad para glorificar el nombre del Señor en su vida y para tener al Señor y a su Santo Espíritu y al Padre en su corazón y en su vida para que guíen su caminar diario y glorifiquen el nombre del Señor y al final de cuentas poder ver nuestros rostros en la casa de Dios. Así que una vez más, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a despedirnos dándole gracias al Señor y que sea el Señor glorificándose en su vida, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es que podamos compartir la palabra del Señor por todos aquellos lugares donde el Señor nos los permita, porque dice que su palabra llegaría a los confines de la tierra y créeme, está sucediendo a través de los medios sociales, gracias a Dios por su misericordia. Y no solo eso, a través de aquellas personas que ponen toda su vida para el Señor
y se van de evangelistas, de misioneros, a predicar a los lugares más remotos de la tierra para glorificar el nombre del Señor. Asimismo, deseo que Dios disponga en sus corazones, no por mí, como yo les he dicho siempre, sino por la palabra del Señor, que disponga en sus corazones el poder compartir este video con todos sus amigos y que algún día Dios permita en su misericordia que tanto sus seres queridos como sus familiares, a través de la palabra del Señor, ya sea a través de mi persona o a través de cualquier persona que el Señor use para glorificar su nombre en los medios sociales, pero que al final de cuentas sus seres queridos y sus amigos puedan también llegar a ser salvos. Así que oramos, mis amados hermanos, y le damos la gloria al Señor por esta tarde. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu verdad. Gracias por ser tan buen y misericordioso. Gracias por darnos tiempo, Señor Santo de Israel. Porque a veces, Señor mío y Dios mío, nosotros no sabemos cuándo nosotros podemos desviarnos de ti. Pero a través de tu palabra podemos encontrarnos, Señor, con la verdad. Tu palabra es un espejo que nos enseña y nos muestra en todas las cosas que nos desviamos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, Señor, y te damos gracias por ello, porque incluso ahí podemos ver tu misericordia plasmada, porque tu palabra dice que grande eres en misericordia y tardo para la ira. Pero ciertamente hay un límite, Señor, un límite que tú has fijado en tu propia potestad, dice nuestro Señor Jesucristo. Un límite, Señor, donde tú dirás, basta, se acabó todo y ya no habrá remedio para nada más. Te rogamos en tu misericordia para que todos y cada uno de nosotros, y también nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos y todos aquellos que llegamos a conocer, que tú le puedas dar la oportunidad de poder ser salvos, que puedan conocer tu nombre, que puedan conocer tu verdad, que puedan conocer el propósito por el cual enviaste a tu Hijo a la tierra, Señor, que es la salvación para nuestras vidas, para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a difundir estos videos por todos los medios sociales. Ayúdanos a compartirlos incluso de manera práctica, de tal forma que todos puedan conocer tu nombre, Señor Santo de Israel. Te lo rogamos y te lo suplicamos porque nuestro anhelo y nuestro deseo debe de ser siempre el mismo que el tuyo, que todos procedan al arrepentimiento, tanto cristianos apartados como personas que no conocen de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Permite en tu misericordia que estemos listos, Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar y de huir de esta ira venidera del Padre, Señor, en la cual, Señor mío y Dios mío, tú sabes que vendrá grande destrucción para la tierra. Gracias, Señor, porque nosotros nos amparamos a ti, gracias a que tú nos lo dices en tu palabra. Nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestra fortaleza y nuestra esperanza solo eres tú, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor mío y Dios mío, por todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Trae consolación a sus almas, Señor. Trae paz a su corazón, a su mente y ayúdalos a confiar en ti. Y todos aquellos que estén enfermos, Señor, que sean fortalecidos en este caso en particular, en el día de hoy, por esta palabra, sabiendo de que si parten a la presencia tuya, Señor, si han entregado su vida y su corazón a ti, sabiendo, Señor, que cuando ellos mueran, al final de cuentas, Señor, tú también traerás a la vida, Señor, su cuerpo, y resucitarán su cuerpo, y se unirán su espíritu, y vivirán delante de ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Santo de Israel. Sánalos si está en tu voluntad. Sánalos, Señor, con tu mano poderosa, y que ellos puedan dar testimonio de que fuiste tú quien los sanaste, Señor. Así como me has sanado así a mí, Señor, en múltiples ocasiones, así, Señor, te ruego por la misericordia para con ellos. Sánalos en el nombre de Jesús si está dentro de tu voluntad, Señor. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo y ayúdanos a vivir para ti hasta las últimas consecuencias, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Perdone el tiempo que les he tomado de más. Ruego al Señor que todos y cada uno de ustedes sean pacientes para con nosotros y que entiendan y comprendan que nuestro anhelo y nuestro deseo es compartir la palabra del Señor, la cual es rica y abundante y que nos ayuda a llegar a la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Hasta pronto. Saludos y un abrazo de nuestra parte. Cristo les ama y nosotros también. Adiós.